Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, agradeciendo la presencia a uno más de estos talleres que desde luego además soy quien nos va a impartir este taller, de la coordinadora regional de la UADY bueno, y de la Facultad de Arquitectura, que es nuestra compañera María Tete Mezquita. Y como ustedes han de haber visto en todas las invitaciones, pues estamos presentando este taller más. Y les agradecemos mucho su presencia porque sabemos que estamos en un mes bastante complicado, ¿no? Y bueno, nuestra compañera María Teresa Mezquita, Tete de cariño, como decíamos, Mezquita Méndez, es una periodista cultural desde hace más de 30 años con una gran experiencia en la prensa escrita y televisión. También es profesora con más de 20 años de experiencia en la UADY, o sea, nuestra alma mater. Tiene un máster en investigación literaria por la UNED, España, y publicaciones diversas, ¿no? Como las orquestas sinfónicas de Yucatán, pasado y presente, en el 1898-2015, y también en coautoría con Adolfo Patrón, tiene el encuentro de las Méridas, más de medio siglo de reencuentros en el 2010. También tiene una memoria del Museo Fernando García Ponce Macay del 2012 y Palabras y Miradas, también de la editorial en el 2017. Entre otras, ¿no? Como comenté anteriormente, es nuestra coordinadora, la coordinadora regional del proyecto, este proyecto internacional que es el Yucunet Erasmus para el desarrollo de un máster en arte contemporáneo y gestión cultural. Y también, como muchos que la conocemos, también una, una figura importante en nuestra casa de estudios porque es la directora de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, la FILEI. Pues bien, iniciamos, Tete, entonces con este taller que tú nos impartirás el día de hoy. Gracias, muchas gracias a la doctora Rubí por la generosa presentación, a todo el equipo Yucunet, Yucunet México, Zona México, UADY, UNAM, Macay, Fab City, al equipo de Yucunet Cuba, que aquí nos da mucho gusto que nos acompañe Anabel, y no sé si se están trasnochando alguno o alguna de los compañeros de Portugal y España, porque ahí es muy tarde ahorita. Las condiciones de la instalación del Teams que tengo yo me impiden saber quiénes se están conectando y saber también, me gustaría saber si se me ve a mí junto a mi presentación para reforzar lo que estoy comentando. ¿Sí se me ve a mí también o solamente ven mi presentación? Se te ve tu presentación, Tete, y te ves tú, ahora yo. Y Hola. Ok, ya. ahora yo, y bueno, hay varios compañeros aquí que se están también ahorita todavía conectando, ¿no? Ya, ok. Nada Y más si la sería, pantalla no está intervenida, o sea, se ve completa la pantalla del se ve PowerPoint. completa la Ok, pantalla, ok, efectivamente. bueno. Nada más vamos a hacer un pequeño anuncio de que en breve en el chat, si quieres comentar un poquito de la encuesta, Tete, que vamos a subir. Sí, cómo Bien. no. Como es costumbre en los cursos y talleres del proyecto Yucunet, se encontrarán en el chat un enlace que está a cargo de los socios de portugueses que les toca la elaboración de una encuesta posterior a todos los talleres que realizamos para hacer una evaluación de los contenidos. Bueno, bien, vámonos ya sin mayor preámbulo. Muchas gracias por la presentación. Aquí de lo que se trata es de, más que un taller para que talleremos algún proyecto, es más bien compartir en este contexto breve, en una intervención breve, porque estamos en línea y debemos ser concisos, de qué se tratan algunos de los proyectos comunitarios realizados en Yucatán. ¿Cuál ha sido el filtro, el filtro que voy a emplear para presentárselos? Bueno, pues condiciones bastante parciales, porque por un lado son aquellos que están cerca de nosotros y por otro lado que varios de ellos son proyectos realizados por egresados de la licenciatura en artes visuales, no todos, pero varios de ellos por personas egresadas de la licenciatura en artes visuales de la UADY o estrechamente vinculados con ella. Así es que, bueno, esas son algunas de las condiciones, pero son
una muestra. Cuando decimos que para una muestra basta un botón, yo creo que estos proyectos sí son bastante representativos de lo que está sucediendo. En el contexto del proyecto, del gran proyecto Yucunet, para quien no esté totalmente familiarizado, el deseo es desarrollar 2 programas de maestría, uno en el ISA en Cuba y otro aquí en Wadi, en el contexto de la Facultad de Arquitectura, pero al mismo tiempo la creación de una red regional. Esa red regional hará, en la medida que se consolide, un proyecto sostenible. O sea, de hecho, nuestro plan de sostenibilidad se está trabajando ahora y es sumamente importante. Entonces, para darle vida, vamos usando palabras más coloquiales y menos académicas, a esta plataforma educativa global que mencionamos en el segundo párrafo de esta diapositiva, es importante que nosotros divulguemos, conozcamos y podamos encontrar maneras de contribuir y apoyar y vincular a estos proyectos comunitarios. Estamos trabajando, ya lo sabemos, en 4 países, en Cuba, México, España y Portugal, y estamos trabajando con 12 instituciones de diferente orden, en su mayoría instituciones educativas, centros de investigación, museos, es en términos generales con los que estamos trabajando, y aquí las tenemos en collage en esta pantalla. Bien, vamos a partir de una definición muy sencilla y muy básica. Se entiende como proyecto comunitario aquel que se propone desde la comunidad misma y con miras a desarrollar la naturaleza de sus integrantes. Aquí la investigación que hicimos nos habla del respeto por las tradiciones, por las costumbres, el consentimiento pleno de los integrantes de la comunidad, es decir, debe haber este elemento del consenso, un proyecto consensuado y legitimado por quienes participan en él, quienes al mismo tiempo también deben asumir las consecuencias en caso de haberla, los riesgos y pues, disfrutar de sus beneficios. Y cabe aclarar que no en todos los casos encontraremos esto, es decir, son proyectos que no en todos los casos nacieron de la comunidad, pero sí propuestos por representantes de la comunidad buscando esto. Entonces, creo que es parte de la riqueza. Y sin mayor preámbulo, me voy a ir con el primero de los proyectos, que es la Casa de los Artistas, que se encuentra en Buxós. El maestro Víctor Argáez, que vemos aquí, es yo creo que uno de los veteranos de los proyectos comunitarios, que lo ha mantenido vivo durante 30 años. Él de joven empezó su actividad como ilustrador de carteles urbanos, era su modo de supervivencia. Luego estudió en la Escuela de Bellas Artes y cuando era muy joven tomó la decisión de dejar Mérida y regresar a el lugar donde nació, que es en la población de Buxós. Y ahí en el año 1993 inauguró un taller para niños y niñas llamado la Casa de los Artistas, el día 6 de marzo. Acaba de cumplir su aniversario, sus 30 años. Había 20 o 30 chicos que entraron a empezar a aprender y consistía en clases de pintura básicas, ¿no? Y algunas otras disciplinas, y el maestro las impartía de manera gratuita. Este espíritu permanece, hasta la fecha. Como estamos viendo aquí, a la izquierda tenemos Mérida, aquí está Mérida, en esta zona, y para quienes están familiarizados, aquí se encuentra Buxós, que está a 89 kilómetros de Mérida, y actualmente el dato que tenemos, hay que corroborar, es de aproximadamente 7.500 habitantes, para que nos vayamos situando en dónde estamos. Bueno, el proyecto de la Casa de los Artistas, de esos primeros chicos a los que él llamó, de ahí salieron los primeros 12, esas fotos son antiguas, son de las primeras generaciones, y él motivó el traerlos a Mérida para que empiecen a presentar pues exposiciones con representaciones de las imágenes de donde ellos viven, ¿no? De sus casas, de su medio, de su entorno. Fue todo un descubrimiento para ellos al venir y también para quienes les recibieron acá. Se presenta la exposición, como en esos tiempos se hacía, que había muy pocas galerías y museos. En el año 93 se presentaron en el vestíbulo de un teatro del Daniel Ayala, que entonces, por cierto, era el segundo más importante de la ciudad. Y bueno, desde entonces el maestro Argáez también ha procurado que se traigan exposiciones desde Buxós hasta Mérida, de vez en cuando, para hacerse presente. Y bueno, al principio de su trayectoria, como sucede con muchas iniciativas, el lugar
que recibió el grupo para trabajar fue un espacio que el ayuntamiento de Buxós les brindó. Yo recuerdo haberlo conocido, haber ido ahí hace muchos años. Era un espacio anexo al Palacio Municipal. Pero ya en 1995, 2 años después, se mudó y se estableció de forma independiente gracias al apoyo de voluntarios, de algunos patrocinadores que apoyaban al maestro Argáez, entre ellos, por ejemplo, el compositor Armando Manzanero le compraba obra y le apoyaba con recursos para la escuela, y así establece su propio local, un local que sigue manteniendo por su propia cuenta, ¿no? Vamos a la siguiente. El taller creció muchísimo, sobre todo en los primeros 5 años de su existencia. Llegó a tener hasta 60 o 70 niños, entre niños y niñas inscritos. Y el maestro contaba que necesitó reducir los grupos. Esto es porque tuvo que ser la casa más selectiva, porque si no, no había recursos. Todos los materiales los consigue el maestro con ayuda de algunos de los papás que pueden, algunas personas que donan, pintura, lienzos, materiales, sillas, lo que estamos viendo ahí, todos son espacios que él consigue. La intención, decía el maestro en alguna de sus múltiples entrevistas, era pulir las habilidades de los niños. Y él decía, voy a citar textualmente, no solo en cuestiones de color y de forma, sino también en lo que él llama el pensamiento, la filosofía del arte, ¿no? Me decía que uno de sus intereses era procurar que los más jóvenes vayan creando su propia identidad, y para eso también, entre otras cosas que hacía, era que, por ejemplo, cuando ya logró organizar el taller, que cada niño tuviera una especie de mini estudio. Y él decía mini estudio, que era solamente su pequeño caballete y su rinconcito, pero ese lugar tenían que respetarlo todos los demás niños y trabajar él en su propio contexto, ¿no? O sea, procurando unas cuestiones como de identidad, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entre otras actividades de la Casa de los Artistas, se incluían excursiones al campo, por ejemplo, para encontrar modelos para dibujar, y cuando se quedaban dentro, en intramuros, hojeaban libros de los grandes artistas, de la biblioteca del maestro, jugaban, tocaban música también, había algunas veces clases de guitarra, clases de danza, que también él conseguía voluntarios del pueblo para que dieran las clases. Hoy día no sé si continúan esas clases, no solo de pintura, pero el taller del maestro continúa. Y él insiste, cuando he vuelto a hablar con él me lo dice, no puede exceder un número de participantes así específico. Los sábados estamos de 10 a 12 del día y se celebra únicamente durante el ciclo escolar, si no, no es posible sostener el taller. Actualmente el maestro cuenta aproximadamente 90, él llama a sus 90 egresados que han concluido todo el tiempo con él y que han continuado dedicándose a la pintura. Esas 90 personas han continuado dedicándose a la pintura, algunos en forma privada, otros fueron estudiantes de nivel superior, egresaron de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Algunos trabajan en comisarías y dan clase también en comisarías cercanas a Buxós. Y bueno, esto pues realmente es toda una trayectoria, ¿no? Así es que dice el maestro Argáez, la Casa de los Artistas también ha salido a dejar sus huellas para mostrar su trabajo a todo el pueblo. Y entonces, en alguna ocasión pintaron murales, llevaron exposiciones a otras pequeñas poblaciones, y entonces sí ha habido un trabajo pues notable y constante desde entonces. El 6 de marzo de este 2023, la Casa de los Artistas cumplió 30 años de trabajo ininterrumpido. Y insiste el maestro en la elección de los niños y niñas con mayores habilidades para que puedan ser aceptados y trabajar ahí cada sábado. La selección es de él y de las personas que le ayudan. Y debido a que la tarea la ha emprendido, la ha asumido y la ha financiado el maestro solo con sus propios recursos y los apoyos eventuales que reciben, dice, tengo que observar que quienes quieran estar no solamente sean buenos en su dibujo o pintura, sino que también respeten su entorno, que ayuden a las otras personas, que tengan espíritu de solidaridad y de colaboración. O sea que pues esto da una educación mayor, ¿no? Pueden contarse ya por centenares los alumnos y alumnas de pintura y dibujo que ha recibido el maestro Argáez en la Casa de los Artistas de Buxós, que estamos viendo aquí la entrada.
Y este es un ejemplo, en opinión de varias personas que han escrito sobre él, de cómo ha sido una ejemplar vía para descentralizar la vida cultural de Yucatán. Y esta labor docente que él la ha ejercido no solamente en su municipio, sino también en algunos otros, con otros proyectos que ha hecho de manera constante. Él lo que dijo en una entrevista fue lo que pusimos aquí en la diapositiva. Lo que hemos construido en 15 años no son centros culturales con infraestructura de punta, sino libertades y responsabilidades. Entonces, yo creo que esa es una conclusión que pues es muy valiosa con respecto al proyecto del maestro Argáez y cuya sostenibilidad, pues sí hay que estar pues pensando en cómo respaldar todo esto que son tantos años de trabajo en Buxos, ¿no? Donde hemos tenido la fortuna de estar en varias ocasiones acompañándole. Bien, seguimos con otro proyecto. Como les comenté al principio, esos proyectos son solamente unos cuantos, porque como sucede en todos los temas de investigación, cuando empiezas a trabajar con algo, empiezan a salir un montón que están vinculados o que tienen que ver con esto mismo. El segundo, talleres para mejorar la calidad de vida en las poblaciones de Juncanab y Techán de Palomeque. Y ahí tenemos a Clarisa Alamilla May, quien es egresada de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella se ha dedicado fundamentalmente al dibujo y a la gráfica en diferentes técnicas, colabora con un taller que está en Mérida, que es el taller de Calle Estampa, y esto lo ha hecho tanto de forma independiente como en este taller, ¿no? En el año 2017, que Clarisa, quien también ha sido beneficiada con becas de fondos municipales para varios proyectos, recibió en ese año la invitación de una fundación llamada Legorreta Hernández para impartir talleres de artes visuales para niñas y niños en una población llamada Juncanab. Es una comisaría pequeñita que tiene menos de 1,000 habitantes y se encuentra en el municipio de Junucma, cerca de Mérida. Después de un año de impartir los talleres infantiles, entonces a Clarisa se le pidió continuar, pero cambiar de público destinatario y cambiar de lugar. Irse a Techán de Palomeque, que es un poquito mayor, tiene 3,000 habitantes, y donde debía reproducir el formato de esa impartición de enseñanza, pero dirigida, y eso es lo que hizo esto de mucho interés, dirigida al área de salud de la fundación con la intención de realizar, leo textualmente, diversas acciones que conlleven a tener una buena salud, promoviendo hábitos de vida saludables y desarrollo de habilidades socioemocionales entre los beneficiarios. Y esto a través del arte. ¿A dónde se fue Clarisa? Bueno, se fue, ahí están las dos poblaciones, Juncanab y Techán de Palomeque. Juncanab se encuentra más o menos a 33 kilómetros de Mérida. Techán de Palomeque, aunque no lo parece, está un poquitito más lejos, 37. Y la población de Juncanab es muy pequeña, menos de 1,000 habitantes, pueden ser 500, 600 habitantes, y Techán de Palomeque tiene como 3,000, entonces sí es mayor. Entonces, bueno, ¿en qué consistió este trabajo, no? Aquí vemos los que hizo, lo que trabajó con niños, vemos algunos ejercicios a partir de obras clásicas y las interpretaciones que trabajó Clarisa con sus alumnos y alumnas allá en la población. Ahora, ¿qué pasó luego con el taller de las personas mayores con el enfoque del tema de salud, ¿no? No, dice Clarisa, si bien el taller tenía como primera tarea la enseñanza artística, no podía perderse de vista el objetivo, es decir, se requería que se mejorara la calidad de vida, que fuera algo que ayudase a las personas, ¿no? Posteriormente surgió entonces la idea de ampliar ese taller aquí a la comunidad a través entonces del centro de salud de la comunidad y para trabajar con un grupo de señoras, de mujeres adultas, quienes tenían problemas de diabetes, hipertensión, todo esto que es tan frecuente en nuestro medio, que padecemos tanto, y ellas debían asistir ahí pues para tener mejores hábitos y al mismo tiempo para obtener manera de mejorar su vida. Entonces, ella cuenta lo que está aquí en la diapositiva. Visité en varias ocasiones las reuniones del grupo para conocer y convivir con las mujeres y se me ocurrió la idea de hacer talleres de pintura sobre textiles con la intención de darle un sentido utilitario a las prendas que se realizaran durante las clases para que llamara la atención y se inscribieran. El objetivo principal fue crear un espacio de esparcimiento en el cual las mujeres se sintieran seguras y con actividades creativas contribuir de manera positiva a su bienestar emocional. Redactó el proyecto, lo propuso y se aceptó el proyecto para llevarlo al grupo que asistía al centro de salud.
Entonces, sus primeras clases llegaron a casi todas las mujeres que participaban en este grupo, en el centro de salud. Ahora, reconoce la misma Clarisa que el acercamiento fue complicado en un origen porque hubo cierta desconfianza inicial, entendible en las personas, ¿no? Y ella misma dice, el lenguaje fue una gran limitación. La mayoría hablaba poco español y entre ellas se comunicaban en maya. Entonces, el proceso, en efecto, como mencionamos acá, no fue sencillo y las actividades en un primer momento no transcurrieron, relata ella, con fluidez ni se obtuvieron los resultados deseados. Ella habla de su propia inexperiencia porque habrá trabajado solo con niños, que luego por problema de darse a entender, de que la comprendiesen. Bueno, algunas señoras dejaron de ir, ¿no? Pero bueno, como todo, el tiempo hizo su tarea, la práctica y el esmero de Clarisa también. Y sin embargo, pese a ese inicio difícil, poco a poco otras personas se incorporaron, que les interesaba lo que se estaba haciendo y el intercambio y la convivencia mejoraron. Entonces, Clarisa se dio la tarea de familiarizarse más con la lengua maya, aprender para poder escuchar y entender sus conversaciones y cuando notaba que estaban en duda por lo que comentaban, se acercaba a ayudarles, a involucrarse. Ella dice textualmente, me volví una más del grupo. Cuando dicen que quien es profesor o profesora aprende más de sus alumnos que lo que uno comparte, ¿no? Entonces, el taller planeado para unas cuantas sesiones nada más en Techán de Palomé, que continuó con esto durante 4 años y con ella. Daba 2 clases a la semana, al mediodía, que era el más cómodo para ella y para los asistentes también. Y así se logró el objetivo de contribuir al bienestar emocional a través de aprender una técnica para la mejoría de la vida, que en este caso aprender la pintura sobre tela, que es la que ellas hacían, ¿no? Y cómo se superaron algunas dificultades. Ella cuenta que, por ejemplo, no había muchos colores, había la dificultad de conseguir muchos colores en las pinturas, se enseñó la mezcla de colores para obtener los diferentes matices y los tonos y lograr una paleta más amplia, ejercicios de dibujo para mejorar la motricidad. Algunas de las personas que asistían, ella recuerda que no sabían escribir, entonces eso también dificultaba el uso del pincel, el cómo tomar el pincel para trabajar. Todo eso, pues fue parte de lo que se trabajó en el taller, se generó muy buen ambiente, dice ella, se procuraba el diálogo y la colaboración, se llegó a consolidar un grupo muy unido de 15 mujeres entre 30 y 70 años de edad, y entonces ella también pues empezó a asistir a otras actividades, en la fiesta de Navidad, el Hanal Pishán, que es el Día de Muertos, que además se cocina comida que es tradicional en México, en particular en Yucatán, para el Día de Muertos, y eso favorecía pues la convivencia con este grupo, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular del Día de Muertos, pues recuerda, aquí vemos a Clarisa que está con ellas cocinando, dice, en el Hanal Pishán, me reuní con ellas a cocinar el tradicional pip o movipollo, comida que se guisa siempre en estas fechas y se come, y dice, al principio pensaron las señoras que no les ayudaría o que no sabría cómo se hacía, noté en sus expresiones que se sorprendieron mucho al ver que participé en todo el proceso y que incluso llegué muy temprano, como les había yo prometido, para ayudarlas, y que igual las acompañaron en otra ocasión a cortar madera al monte que se necesitaba, lo del aprender maya, todo esto hizo que ella se sintiera parte de la comunidad. Y aquí vemos algunas fotos testimonio de estas actividades, ¿no? Y una imagen más. Finalmente, la fundación decidió terminar con el proyecto en noviembre de 2021. Se terminó el contrato y ya no se continuó, ¿no? Ella estuvo un tiempo tratando de acompañar a las señoras de manera independiente y dice que sí mantiene su contacto con ellas. A veces le llaman para preguntarle dudas sobre colores, sobre cómo trabajar tal o cual tema. Además, luego ella fue invitada a otro proyecto de las Secretaría de Cultura, entonces ya no se pudo continuar ni siquiera por su cuenta, ¿no? Sin embargo, ese contacto permanece y hace pocos meses comenta ella, que ahora está en otros proyectos, que la fundación retomó el taller con nuevos grupos de alumnas y con otras personas trabajando con ellas. Pero dice Clarisa que lo más valioso fue para ella su aprendizaje personal.
Asegura que fue de gran riqueza en el sentido de que el trabajo enfocado hacia las mujeres de las comunidades le resultó de gran valía con personas que comparten sus vivencias llenas de sabiduría, pues tienen sed de ser escuchadas y de ser vistas. Y esto pues es una gran alimentación para el espíritu para ambos, ¿no? Ella dice que le complace pensar que gracias a oportunidades como ese taller, las mujeres pueden adquirir seguridad y confianza en sí mismas y también escapar de su rutina diaria. Y como suele suceder, lo que decíamos hace un rato, en los procesos de enseñanza, al impartir conocimientos, quien los imparte siente que ha aprendido aún más, ¿no? Eso ya lo hemos comentado antes. Aquí está Clarisa y dice ella, participar en este proyecto, como pusimos aquí, me permitió también reconocer mi propia identidad y darme cuenta de que a través de platicar con ellas, escucharlas, reírnos juntas y tratar de entenderlas, me encontraba en realidad a mí misma y también el sentido del arte y de mi profesión, ya que por mucho tiempo, comenta, no tenía conciencia de lo que hacía y no encontraba sentido de mi propia existencia. Me permitió darme cuenta de lo afortunada que soy y de los privilegios que gozo por cosas tan aparentemente simples y que en la vida cotidiana se dan por sentado, como saber leer, escribir, abrir una llave y que tenga agua corriente. Ese grupo de mujeres me enseñó más de la vida de lo que yo les pude haber compartido de una técnica de arte. Es una reflexión formidable, formidable la que nos hace Clarisa, y le agradecemos mucho haber compartido también estos materiales con nosotros. Por cierto, que todas estas fotos que estamos viendo, amén de algunas que han sido obtenidas de redes sociales, muchas de ellas fueron obtenidas de los mismos promotores de los talleres, de los proyectos, nos las han enviado, y también de entrevistas por diferentes vías digitales o presenciales que se les hizo a los participantes. Bueno, vámonos con el tercer proyecto para que no nos extendamos demasiado. Arte saludable en Soyaché y San Ignacio Tezip con Teresita Castillo. Aquí es importante que señalemos, ¿no? Que también le agradecemos mucho su colaboración a Teresita y que al igual que hace un rato hablábamos en el caso de Clarisa de un proyecto para mejorar la calidad de vida, este es un proyecto también destinado a algo así, ¿no? Las artes visuales siempre permiten la generación de iniciativas que benefician otros ámbitos del desarrollo personal. En este proyecto participa Teresita Castillo y es un proyecto que corresponde a la Universidad Marista. La Universidad Marista es una universidad privada muy importante que hay aquí en Mérida, que ya tiene varias décadas de estar funcionando. Y esto fue en las poblaciones, como menciono acá, de Soyaché y San Ignacio Tezip. Con el financiamiento del Programa Nacional Estratégico en Soberanía Alimentaria del CONACYT, la Universidad Marista inició el proyecto que se llama La incidencia en la construcción de políticas públicas para la soberanía alimentaria y la promoción apropiada de la alimentación saludable. Y esto, el deseo es que fuera para 9 localidades de la Reserva de Custal, 2 las que estamos mencionando aquí. Entonces, aquí vamos a ubicar dónde están las poblaciones, como hemos hecho en ocasiones anteriores. Aquí abajo es Mérida aquí, entonces hacia el sur están en la Reserva Ecológica de Custal, está San Ignacio Tezip y está Soyaché. Soyaché son pequeñas ambas, tiene Soyaché 450 habitantes y San Ignacio Tezip 329 y se encuentran a minutos de Mérida, estas no están muy lejos. Bien. Seguimos con el proyecto que ya comentamos este título, Incidencia en la construcción de políticas públicas para la soberanía alimentaria y la promoción apropiada de la alimentación saludable en 9 localidades de la Reserva de Custal, Mérida. ¿Quiénes fueron responsables del proyecto? Teresita fue la facilitadora directamente por su relación con las artes visuales y los responsables eran los maestros Javier Aranda Na y Beatriz Chi directamente también responsables de la ejecución de este proyecto. La zona ecológica de Custal es una zona también sujeta a conservación ecológica, ya desde hace no sé cuánto tiempo, pero hace mucho que recuerdo que fue nombrada zona protegida. Bien, el objetivo general del proyecto en el que participó Tere era conocer, explorar, disfrutar y expresar gráfica y visualmente la información respecto a los alimentos, sus propiedades y generar una modificación de sus prácticas y hábitos alimentarios, tomando conciencia de su bienestar y salud como un derecho. Entonces,
el deseo de hacer este proyecto artístico era también con este objetivo concienciar, hacer conciencia sobre la importancia de una alimentación adecuada. Esto se realizó en las poblaciones, como mencionamos, de Soyaché y San Ignacio Tezip, en ambos casos con 10 niños y 10 niñas respectivamente, 10 niños, perdón, y niñas respectivamente en ambos lugares. Sus objetivos específicos: conocer y desarrollar diferentes expresiones artísticas como la pintura, la gráfica, el modelado, para el desarrollo de capacidades cognitivas, creativas e imaginativas, conocer nuestros alimentos locales, gustos, preferencias, procedencia, así como la siembra y cuidado para obtenerlos y los beneficios de su consumo, y conocer los alimentos que forman un plato llamado del bien comer y sus beneficios para mejorar la salud integral de todas y todos. En un entorno como el nuestro, donde además hay una gran escasez de recursos, lamentablemente los alimentos más económicos son los menos alimenticios, los más comerciales. Entonces hay que aprender, ¿no? Y este programa tiene esas bondades, ¿no? Últimos 3 objetivos: conocer los alimentos tradicionales de nuestros abuelos y abuelas, así como promover su valoración cultural, que nos da identidad. Conocer la importancia de la participación en la familia, en actividades como el cuidado del huerto, los animales, las plantas y la elaboración de nuestra comida. Y comprender la importancia de estrategias del manejo de residuos como la composta, el reciclado, para la promoción de un medio ambiente más sano para todas y todos. Bien, ¿qué actividades se realizaron para llegar a estos objetivos? Pues según nos informó amablemente Tere en su momento, conversando con ella, nos explicó que fueron algunas, entre otras, las siguientes fueron las que fueron, digamos, más exitosas entre las niñas y niños, ¿no? En las que también, como hemos visto en las fotos, participaron las madres de familia. Pintado del mural para la sede de Soyaché, esa la vimos en la primera fotografía, creo que la pasé muy rápido, pero bueno, esta es la foto de la sede. Aquí está a la derecha, pintar el mural, que les quedó muy bonito. El mural de la sede de Soyaché, elaboración de cuentos diseñados e ilustrados por los niños también, y la observación del entorno y plasmándolo luego a través de pintura sobre papel. Esas son 3 de las principales actividades. Y otras 3 que estamos viendo algo aquí: elaboración de títeres con material de reuso, diseño y pintura sobre piedras y estampas creativas, entre otras actividades que se realizaron en este proyecto. Aquí estamos viendo 2 imágenes más de las niñas y los niños trabajando en el taller. ¿Cuál es la situación actual del proyecto según nos informaron, nos comentan? El proyecto es que deba cubrir las 9 comunidades de la Reserva de Kuxtal, así que entre 2023, que estamos ahora, y 2024, se debe implementar otro taller de arte en las demás comunidades. Así es que esperemos que esto suceda. Le deseamos mucho éxito a los maestros involucrados, en particular a Tere, que nos dio la información. Y ella reflexiona que actualmente existe poco trabajo en las comunidades en Yucatán, que está todo centralizado en Mérida. Bueno, estamos hablando de aquí de comunidades de las más de 3,000 habitantes hasta ahorita, comparado con eso con Mérida, que tiene más de 1 millón de habitantes, pues está muy radical. Es una diferencia enorme, ¿no? Todo se centraliza en Mérida y dice ella con justa razón que hay proyectos institucionales que aunque sean un granito de arena, de todos modos son importantes, pero se quedan cortos, ¿no? Son limitados. Se requiere mucho apoyo tanto para los facilitadores como para los artistas que se han formado en escuelas de arte y academias que están en la ciudad y tienen que desplazarse a las comunidades para desarrollar esos proyectos. Estos se requieren recursos de movilidad, materiales, ya hemos hablado antes de materiales, espacios para poder fomentar la creación y la producción. Aquí eso también es muy claro, no hay un deseo de crear necesariamente artistas, pero sí el acercamiento a través del arte y las expresiones lúdicas, creativas, y es una experiencia que se puede gozar, aprender, ¿no? Aprender a través de eso. Lo más importante, dice Tere, que vean en la siembra una oportunidad para tener alimentos que nos ayuden a crecer, comiendo, y lo digo textualmente, comiendo bonito para estar sanitos. Así que bueno, pues ese fue los talleres
de promover la buena alimentación que nos compartió Tere Castillo, que trabajan con la Universidad Marista. Muchas gracias. Seguimos con el número 4 de los proyectos que vamos a presentar, que en este caso, más que un proyecto de desarrollo, es un proyecto en el cual 2 personas dan testimonio del trabajo de una población que es muy activa en generar bordados y arte textil, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Ricardo Can, que es egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la UADY, lo vemos frente a una de sus obras. La población de Quimbilá, que le estamos viendo aquí, tiene alrededor de 3.700 habitantes, es una de las comisarías más importantes del municipio de Izamal y está situada más o menos a 54 kilómetros de Mérida. Tiene 879 viviendas, o tenía hasta el último registro que había, y la mayoría de sus pobladores son maya hablantes. Más del 80% de la población de Quimbilá se dedica a la industria del bordado y de la confección de prendas típicas, y hay más de 30 tiendas en la población donde se venden hipiles, blusas bordadas y de guayaberas filipinas, prendas que son tradicionales de nuestro atuendo. Allí en Quimbilá es donde nació María del Pilar, aunque Ricardo nació circunstancialmente en Mérida, pero realmente él también creció ahí toda su vida. Ella, María, dejó la escuela a los 12 años de edad para aprender a bordar y poder ayudar a su familia, a sostener a sus 9 hermanos. Y ahí fue donde creció Ricardo, ¿no? Y él vino a vivir a Mérida para poder estudiar. Ricardo Richo es su nombre artístico. Y bueno, parecería que son 2 caminos diferentes. Lo que pasa que es muy interesante es la manera en la cual se entrecruzaron el camino de María como gran artista bordadora que es y el camino de Richo. Ella, de hecho, ella es esta cita que pusimos aquí, así como un doctor tiene su vocación, un albañil tiene su vocación, un pintor como mi hijo tiene su vocación. A mí me gusta mucho bordar, dice ella. Aparte de que me gusta mi trabajo, gano dinero para sostener a mi familia, para comprar lo que necesito. Para mí es un orgullo ser una bordadora yucateca. Y bueno, esta historia que a nosotros nos pareció muy, muy interesante desde que la conocimos, desde que conocí a Richo y tuve el gusto de ser su profesora en la licenciatura en Artes Visuales. Pues nos permitió en una ocasión a un compañero periodista y a mí pues hacerles una entrevista a los dos en plena pandemia y disfrutar de esta conversación y desde entonces sí he estado siempre pendiente del trabajo de Richo y de la trayectoria que ahora ya conocemos un poco más de María, ¿no? En ese reportaje que hicimos entonces, narrábamos cómo Richo, que es el mayor de una familia de 4 hermanos, creció en Quimbilá, rodeado de la productiva actividad artesanal de su población, los hilos, las telas, las flores, con sus matizados, los encargos que llegaban. Siempre se sintió muy admirado del trabajo de su madre, la veía en la máquina de coser haciendo maravillas y así, bueno, la visualidad llegó a él también y se decidió estudiar artes visuales, ¿no? Es muy interesante que como parte de este proceso también, en algún momento él le preguntó, y esto no está aquí escrito, pero recuerdo la anécdota, que le preguntó a su mamá por qué tiraba algunos pedazos de bordado, y ella le dijo porque ya no sirven, ya son fallidos o son errores, y él empezó a encontrar en esos pedazos un sentido estético para combinarlos, ¿no? Sin embargo, a la larga, ¿qué fue lo que pasó? Él tuvo que dejar la vida en Quimbilá para venir a estudiar a Mérida, a trabajar, a ayudar a mantenerse para terminar sus estudios. Y entonces, textualmente, él dice, lejos y sin mi comunidad, creo que aquí tengo la cita, ahí está, fue entonces, lejos y sin mi comunidad, cuando me di cuenta de la calidad del trabajo de Quimbilá, del valor que allí tiene la vida. Me acompañaba un vacío que a la vez me hizo buscar algo propio para crear. Así empecé a bosquejar ideas en mi cabeza, en pensar en cómo romper los esquemas. Y entonces, ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que empezaron a trabajar juntos, él pintando y su madre bordando, ambos sobre el mismo soporte. Eso ya no es así, ahorita ya cada quien continúa con su trayectoria,
pero esa experiencia vino de estas reflexiones que tuvo, entre otras cosas, no entre otras razones que tuvo Ricardo. Y llegaron a tener alguna exposición juntos y eso es pues la verdad, muy interesante y muy revelador. El trabajo en Quimbilá continúa como comunidad próspera, activa que es, y donde sus habitantes disfrutan formar parte de ella. No es, en el caso de este proyecto que presentamos, propiamente un trabajo comunitario, pero sí es un reflejo de ese proceso de creación en la comunidad, de ese trabajo que tiene muchos años de estarse realizando y nos mueve a la imaginación en pensar qué otros ecos podría tener en nuevas actividades, ¿no? O sea, nos parece un ejemplo de un gran trabajo realizado y también un testimonio de una persona que sale de una comunidad tan activa con tanta y que luego desarrolla su propia carrera. Él, además de su propio trabajo de artes visuales, que podría ser lo que hemos mostrado, que vemos aquí en estas imágenes, o que es un ejemplo del trabajo combinado con María, con su mamá, también hace proyectos independientes, más de vida cotidiana, más para generar ingresos y disfrutar, porque una vez me dijo, lo que más me gusta en la vida es pintar. Entonces, por ejemplo, estos son unos murales que hace para lugares de servicio, para restaurantes, para bares, para oficinas, como estos serían dos ejemplos, ¿no? De los trabajos que realiza. Entonces, pues sí, la verdad es que reconocemos mucho, ¿no? El trabajo de Ricardo, la manera en la cual se combina con la experiencia que heredó de su familia, cómo su familia también continúa en este trabajo. Y él dice, aquí tengo una cita suya que me gusta, quiero poder expresar en mis piezas la esencia de mi persona y de mi pueblo, transmitir ese orgullo para que llegue a otros lugares, a otros jóvenes que están luchando desde su trinchera e inspirarlos a seguir sus sueños. También quiero visibilizar el dolor que sufren las víctimas del crimen en mi país y solidarizarme con ellos a través de mi pintura. Y ahí el tema de la muerte pues rodeada de estas flores que vemos, pues también está presente siempre, ¿no? Tiene pues Richo encargos, trabajos que le piden que realice y por si fuera poco, además es músico, toca las percusiones también, ¿no? Entonces, bueno, ese es el perfil de Richo Can y de María, de su mamá, quienes son dos representantes maravillosos de la población de Quimbilá. Con eso terminamos ese proyecto y continuamos con el penúltimo, que es el de una chica que es reciente egresada también de la licenciatura en Artes Visuales de la UADY, que es Ruanda Núñez, y el proyecto se llama Temash, ante mis ojos. No es el único proyecto de Ruanda, sin embargo, tiene este perfil de visibilización comunitaria que es en los que nos estamos enfocando desde la perspectiva de Yucunet. Entonces, pues, cabe aclarar, ¿no? Ella fue beneficiada a fines de diciembre de 2019 con el Fondo Estatal del Programa de Formación de Nuevos Creadores para el Desarrollo de un Proyecto Artístico. Y entonces es al que ella le llamó precisamente Temash ante mis ojos, a fin de contextualizar y visibilizar esta población con la que ella tiene fuertes vínculos familiares. No creció allí, ella habla de una identidad híbrida, pero iba cada semana con mucha frecuencia, formó parte de su vida, ¿no? En una charla con Ruanda, ella relató que lo que quería a través de un retrato social contextualizado, retratar a los habitantes, ¿no? Y crear identidad a través de eso. Y menciona ella que hubo algunas actividades artísticas en la población en algunos años, pero eran muy pocas, ¿no? Muy pocas las actividades. Así que esta fue para ella una oportunidad de contribuir con un lugar al que ella quiere y al cual siente que pertenece tanto como a Mérida, que es donde pasó la mayor parte del tiempo. Como hemos hecho en los otros proyectos, vamos a ubicar donde está Temash. Tiene cerca de 7,000 habitantes, según los datos que pudimos encontrar, y se encuentra alrededor de 80 kilómetros de la ciudad de Mérida que vemos aquí. Aquí está Temash. Bien, continuamos entonces. ¿Qué pasó cuando Ruanda supo que su proyecto fue seleccionado? Entonces se dirigió a varios habitantes significativos de Temash, a quienes lo que hizo fue solicitarles su autorización para poder retratarlos con fotografías y luego trasladar, porque la técnica
que ha procurado mucho Ruanda es la técnica gráfica, ¿no? Trasladarlos a grabados a través de la xilografía. Ella lo que quería era, terminada este registro, realizar una exposición tanto en Temash como en Mérida. Y así fueron surgiendo los personajes retratados, familiares cercanos, personajes icónicos de la población. Y ella, de manera muy sencilla, dice, se trataba simplemente de hacer retratos de personas que para mí representan Temash. Es un proceso muy personal y muy subjetivo. Así de personal y así, es una curaduría sentimental, una curaduría emocional, diría yo, afectiva tal vez, a partir de sus propias experiencias, ¿no? Entonces, pues retrató, por ejemplo, aquí vemos a doña Emilia, aquí vemos a su abuela, también a una carnicera del mercado, que a veces no la puse por aquí, ahí está la carnicería del mercado, a una señora, dice ella, que siempre vende pepita y chile en el mismo puesto, a un tío suyo que fue beisbolista en algún tiempo, también a otro personaje que era muy conocido por sus problemas de alcoholismo, a un agente cultural de Temash, quien ha trabajado con proyectos culturales desde hace 4 décadas en el ámbito de la música, y así fue ella identificando a personajes que representaban y que eran para ella lo que es la población de Temash. Aquí tenemos, a ver si lo podemos, si nos permite el, Teams verlo, tenemos un video que ella subió. ¿Qué fue lo que pasó? Por la contingencia sanitaria, por el COVID, aún con el beneficio del fondo para realizar el proyecto, ya no pudo realizar una exposición presencial. Entonces migró su exposición a este entorno, al entorno virtual, donde permanece todavía, por eso vemos el logotipo de Cultura Yucatán arriba a la izquierda, y y ahí se pueden ver las 21 piezas y también una serie de fachadas de 9 capillas, que son como 9 sitios referentes en la localidad que ella también representó. Vamos a verlo. Si no se ve, por favor avísenme para que yo frene el video.
ver, y para, levantamos un poquito. El recorrido es de toda la obra de Ruanda. Y ya el cierre está aquí. El espacio de cierre en el cual ella propone hasta un entorno de convivencia, de brindis, todo es un entorno virtual, pues por debido a la contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, pues este proyecto, Ruanda ha hecho muchas otras cosas, ¿no? Pero centrándonos en este, que le vemos muchas posibilidades para continuar en esta línea comunitaria, tiene la siguiente conclusión de ella, bueno, o una invitación que hace. Dice, Temash ante mis ojos, está inspirada en el pueblito que semana a semana me vio crecer, perdón, aprender y conocer el lugar en donde nacen los mejores recuerdos de mi infancia, junto con mi familia, primos, vecinos, paseos a caballo, fiestas, juegos, pláticas, risas y lágrimas. Te invito a disfrutar la exposición, reflejo de trabajo, dedicación y cariño. Y bueno, además de esto, como les comento, Ruanda participó en otras actividades también comunitarias, en proyectos con apoyo del gobierno estatal para poder llevar talleres a municipios. Ella pidió ir a su propia comunidad, sin embargo, la asignaron a una población vecina llamada Kansakab, donde estuvo trabajando también. La dificultad de organizar clases multigrado de varias edades, ¿no? Las personas muy mezcladas. Enseñaba también, como hablamos en el caso de Clarisa, el tema de las mezclas de colores, que también es muy interesante, ¿no? Y como sacarle partido a los recursos que hay hasta el máximo, ¿no? Entonces, bueno, así como esto, ella ha continuado y sé que continúa también en este tipo de actividades. Recientemente tuvo una beca en el mes de febrero y marzo de este año, que estuvo en Veracruz, estuvo trabajando en la Ceiba Gráfica, y que es una especie de beca, no exactamente, pero bueno, es algo semejante. Y bien, pues este es el trabajo que ha hecho Ruanda y que seguramente va a hacer muchísimas más, ¿no? Y bueno, para terminar, vamos a hablar de un proyecto que se llama La Calle de los Murales, de Alejandro Rosales. Y aquí no sé qué pasó con la foto que tenía de Alex, perdón. Sí, Alex, no sé si estás acá porque me dijo que se iba a conectar. Pero bueno, la calle, ahorita vamos a ver otras fotos. La Calle de los Murales de Cisantún, de Alex Rosales, tiene una historia muy particular este proyecto, porque cuando él terminó la licenciatura en Artes Visuales, se preguntó qué es lo que podría hacer como proyecto de titulación, y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de su población, que es Cisantún, donde nació, ¿no? Entonces, él decía que era muy desconocida para la mayoría de la gente, que la historia andaba perdida entre los libros locales, ¿no? Entonces, así fue como él desarrolló la propuesta artística que en su documento de titulación de licenciatura, de realizar una serie de murales que mostrasen en una secuencia plástica las distintas disciplinas artísticas que se han desarrollado en la población de Cisantún. O sea, quería visibilizarlas. Esto desde el siglo XX, en siglo XX y XXI, ¿no? Y que han tenido mayor o menor importancia en diferentes momentos. Eso fue su proyecto original. ¿Dónde se encuentra la población de Cisantún? Bueno, pues igual señalamos, ahí está, tiene alrededor de 8,000 habitantes y está a poco más de 75, 76 kilómetros de la ciudad de Mérida. Entonces, el trabajo de Alex empezó analizando que Cisantún tiene una historia cultural que ha sobrevivido de generación en generación, pero de la cual existen pocos registros, y ese es el desconocimiento que él observa, que la gente no lo sabía, ¿no? Personas como el compositor Pepe Domínguez, por ejemplo, es de Cisantún, ¿no? Un trío llamado Los Costeros y otros personajes destacados. Entonces, pensó en realizar un solo mural con grandes dimensiones que contase la historia cultural de Cisantún y que estuviese en un lugar público donde todo el mundo lo viera y les contase la historia, ¿no? Entonces encontraron una escuela secundaria llamada Erlinda Cetina Gómez para
gestionar un muro de 193 metros de longitud y poder llevar ahí ese mural. Aquí vemos algo del proceso de creación del mural. Aquí igual vemos que esta me gusta mucho porque la de arriba es el dibujo, el boceto del dibujo, y abajo a la izquierda vemos la realización de esos dos segmentos, uno junto al otro con los personajes, y arriba pues vemos el trabajo sobre el mural, ¿no? Que es lo que estamos observando allí. Él dice textualmente, con la construcción visual de estos murales se integra con la representación de los lugares más atractivos de Sisantún, los cuales tienen la función de enmarcar la historia de la población dentro de la narrativa expuesta en el producto artístico final. Los lugares representados son fáciles de reconocer y recordar por cualquier sisantunense y a la vez evidencia de que Sisantún posee patrimonio histórico. Entonces ya estaba definido el sustento histórico, ya estaba definido el sustento teórico, perdón, el medio donde lo iba a hacer, y lo que resultó que le abrumó un poco fue la magnitud. Entonces, finalmente, les digo que el espacio era de 193 metros, pero luego esto creció, a la larga creció, ¿no? Entonces, según relató Alex, al lograr el proceso de creación del mural, obviamente no es solo él, sino con ayuda de otras personas que se fueron sumando, despertó mucho interés en la población y entonces quisieron participar con eventos artísticos, musicales que acompañasen la inauguración y celebración del mural. Es decir, el proyecto creció muchísimo, ¿no? Entonces no contaba él con que el proyecto fuera llegar a crecer tanto, ¿no? 23 artistas se sumaron a su trabajo individual, decidieron pintar por cuenta propia, coordinados por el mismo Alex. Entonces, acabó teniendo 390 metros cuadrados de imágenes pintadas. Nunca antes visto algo así en la comunidad. Y los negocios locales se sumaron también con eventos con gastronomía, comida, música, artesanía, danza. Y así el proyecto de titulación que era hacer un mural, se convirtió en un festival de la población y ahora se llama el Festival La Calle de los Murales. Entonces, esto llevó a que se realizase, eso fue 2017. 2018 se realizó el segundo Festival de la Calle de los Murales, donde entonces buscaron otra motivación para los contenidos del mural, ya no la vida cultural de Sisantún, sino la identidad de la población, según nos contó Alex, ¿no? Una temática más libre y atrajo también otros negocios, otros patrocinadores, otros participantes. Creció tanto que hubo que dividirlo para que en un lado, en un escenario estuviera la danza, en otro estuviera la música, hubo también cine, ¿no? Es decir, creció. El tercer festival realizado en el 2019 fue pues uno de los más grandes que llegaron a hacer y Alex tuvo que organizar un equipo de coordinadores, o sea, se volvió todo un proyecto de grandes dimensiones, ¿no? Y entonces el tema era, la temática era en torno al Día de Muertos, que es un tema también que tiene muchísimo. Y así, pues, si nosotros navegamos en las redes, la calle de los murales, pues nos encontramos imágenes como esta, precisamente del tercer festival del año 2019, de ballet folclórico, grupos artísticos, además del propio mural. Y estoy yendo con mucha prisa, pero no quiero excederme del tiempo y ya son 5 minutos después de las 7. Ya nos anunció Alex que se va a celebrar el quinto festival. Durante la pandemia, como muchas otras actividades, nos contó que se migró a un festival en línea, con presencia también de artistas, de talleres. Tuvieron que hacer actividades porque para no dejar de estar en la mente de las personas, pero sí, como todo, pues tuvo una gran dificultad, ¿no? Entonces, pues así lo relató él, que con la pandemia a punto de cancelarlo en el 2020, lo trasladaron al entorno virtual. No se abrieron espacios físicos para venta, gastronomía, sino en un espacio en línea. Los creadores grabaron videos, expusieron sus talentos, se leyeron textos literarios, poesía, se presentaron libros, hubo charlas, talleres y demás, ¿no? Este encuentro, ellos no quisieron darle secuencia con el número de festivales realizados y le llamaron Festival de la Calle de los Murales y así no interrumpieron la secuencia numérica. El
el año 2021 hubo un brote muy fuerte de COVID en Sisantún, así que no se realizó. Y al fin, el 2 de abril de 2022 lo movieron, ¿no? Y se pudo realizar el cuarto festival de la calle de los murales, llamado Arte Creciente. Tuvieron una motivación muy bonita porque fue en alusión a la luna que estaba en cuarto creciente entonces, ¿no? Y dice Alex textualmente, prácticamente era volver a empezar desde cero, ya que no contábamos con los mismos artistas ni los mismos patrocinadores de antes. Sin embargo, nos organizamos muy bien y logramos nuevamente un festival de grandes dimensiones. Entonces, pues ahora viene ya el festival del 2023, que ya está en preparación, programado para el 14 de octubre, hay que estar pendientes, y la temática es herencia cultural y volver a realizar una calle de murales completa, que están buscando el espacio para realizarlo, con temática cultural, y va a ser realizadas durante la festividad de Santa Clara, y están pues ya con todos los preparativos, ¿no? Sumando voluntarios, grupos artísticos, patrocinadores. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo también de cómo un proyecto de naturaleza universitaria puede crecer y redimensionarse de esta forma, ¿no? Ya para terminar, estoy pasada 6 minutos de las 7, yo quería durar 1 hora nada más. Sobre la marcha y armando la presentación, me di cuenta de la proximidad entre sí que tienen 4 de los 6 proyectos que presentamos. Sisantún, Temash, Quimbilá y Buxós no están muy lejos entre sí. Los otros proyectos que corresponden a comisarías están muy cerca de Mérida, pero de los que tienen ya ciertos kilómetros de distancia están estas 4 poblaciones. Eso nos podría permitir pensar en invitar a quienes son los promotores a generar algún tipo de circuito en otro momento, ¿no? Esto no está asentado, simplemente es una idea que al observar esta proximidad, pues se puede ir pensando, ¿no? En otras maneras de vincular entre sí los proyectos y ayudarlos con su sostenibilidad, con su diversificación, que para eso está el trabajo que se quiere hacer desde Yucunet, ¿no? Y bueno, pues de esta manera ya terminamos nuestra presentación de estos talleres. Nos deja la reflexión de la gran diversidad de iniciativas que hay, del gran potencial que tenemos también y de que estamos en un momento clave para poder seguir promoviendo la realización de estos talleres y estas actividades. Bueno, pues creo que de esta manera termino. Ya terminamos y bueno, pues muchísimas gracias y creo que voy a dejar de compartir. Aquí está. Dejamos de compartir. No sé si está, estoy compartiendo o no pantalla. Creo que mi computadora estoy compartiendo ahorita, ¿no? Ahí está, listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y a sus órdenes si hay algo espero que se haya visto todo y que no haya estado yo hablando sola. No, pues muy bien, este tema. No sé si sigues, puedes ver a los compañeros que están por aquí. Ahora sí veo que está Ahora Anabel, sí. veo que está Tony, Alex Rosales. Alex, gracias por acompañarnos también. A Rafael Pérez, a Odette. No sé si Anabel se quedó, porque no, sí está Anabel también, sí veo. Y pues muchas gracias por acompañarnos en esto. La verdad es que fue súper rápido porque no quería yo extenderme mucho. Hay mucho para trabajar todavía en este análisis y la verdad toda mi admiración para estos proyectos y para sus impulsores. Muchísimas gracias a ellos y a ellas por compartir conmigo la información y las imágenes. Con nosotros, con Yucunet, por supuesto. Pues sí, muchas gracias. Y bueno, para quienes somos una especie de aficionados, o sea, la verdad me encantó ver el tipo de trabajos que se están haciendo, ¿no? En diferentes poblaciones, por los mismos alumnos. No cabe duda que es un universo muy interesante, muy ilustrativo todo lo que nos mostraste. Y bueno, ya sabemos hasta fechas de dónde, Sí, cuándo se realizarán algunos de estos eventos. ahí está Alex acá. Hay que decirle que ponga el link de la calle de los murales en el chat Ándale, para que ya vayamos poniéndolo entre nuestros favoritos. claro que sí. No sé si alguien Y, tenga alguna pregunta, Rubí, o algún comentario antes de cerrar, o cómo lo ves tú. pues aquí con los compañeros, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Mientras tanto, un comercial, les pusimos 2 links en el chat. No sé si los observaron. Uno de ellos es donde van, prácticamente es para llenar los datos que nos servirían para la constancia y para la lista de asistencia. Y el último, el segundo, es para la encuesta de evaluación que tiene Yucunet en su sistema de evaluar, ¿no? Los talleres.
Y pues les agradecemos mucho su participación también llenando esos dos forums, ¿no? Bueno, entonces, adelante, Tete, con las preguntas o comentarios. Sí, si alguien tiene algo que comentar, que preguntar. Odette, gracias, Odette. Hola, un saludo a Tete, a Rubí y a todos los compañeros por Mérida. Agradecer la presentación, realmente completa la visión de esa ciudad tan bonita y además nos da otra dimensión cultural. Yo creo que sí, que en la sostenibilidad del proyecto Yucunet, la parte comunitaria merece un espacio realmente particular porque además llega a los públicos más amplios y que al final son quienes más lo necesitan y quienes le dan sentido realmente a nuestras culturas. Entonces, agradecer, Tete, acercarnos a esas experiencias y bueno, a los protagonistas de ella también. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Odette. Qué bueno que estás bien ya, porque la otra semana que estabas con la gripe terrible. Qué bueno que ya estás bien. Sí, la verdad es que qué bueno. Disfrutamos mucho, muchísimo conocer a todos estos proyectos y la verdad es que permanezcan es tan importante. Son valiosos, tienen muchas horas de esfuerzo, mucho sacrificio detrás que ni nos imaginamos. Entonces, creo que el hecho de que se haya grabado esta presentación modesta, porque es muy puntual, es muy concreta, ya es un punto de partida y ojalá que también entre quienes las promueven, ellos y ellas se interrelacionen, se fortalezcan y bueno, ya esperemos poder invitarlos un poco más a estar con nosotros en Yucunet. Gracias por los comentarios, gracias Tony, ya te leí también. Y pues muchas gracias a todos. Gracias, Rafa, qué amable también, muchas gracias. No, ahí está, ya puso Alex Rosales el post de la calle de los murales para que podamos seguirla y estar pendiente del Festival 2023. Gracias. Bien, pues creo que llegamos a la parte final. Le agradecemos muchísimo a la maestra Tete Mezquita, la coordinadora regional, como ustedes ya saben, que nos haya dedicado este tiempo y nos haya dado esta muestra, ¿no? Esta presentación de lo que ocurre también en toda esta área de Yucatán. Y desde luego, como sabemos, es parte importante en lo que continuará del proyecto Yucunet. Y agradecer a ustedes su presencia. Estamos en contacto, seguramente siguiendo mandando información al respecto del proyecto Yucunet, que ustedes sean parte de él. Pues les agradecemos mucho su presencia. Tete, muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias, que descansen y buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias.